Amigos y amigas de las alternativas educativas, el día de hoy les estamos saludando de nuevo desde las instalaciones de la sección 18 en el marco del 15º curso taller del educador popular que se está desarrollando en esta semana. Y bueno, como venimos comentando, queremos aprovechar la oportunidad para saludar a varios compañeros, compañeras que vienen repensando la educación, que la vienen cuestionando, pero que al mismo tiempo vienen construyendo escenarios diferentes y posibles. Así que en esta ocasión vamos a charlar con el compañero Mauro, que nos va a plantear una serie de elementos importantes para que nosotros sigamos, insisto, desnudando estos discursos que lamentablemente se imponen en muchos sectores y que al mismo tiempo podamos revisar en planos muy generales el contexto de la educación actual. ¿Cómo estás, compañero Mauro? Bastante bien, gracias. Bien. Bienvenido a Michoacán. Gracias. ¿Originario de dónde? De Oaxaca, Nehuatlán de Porfirio Díaz. ¿Y radicas actualmente en la Ciudad En la Ciudad de México? Egresado de Ciencias Políticas de la UNAM. La Facultad de Políticas, sí. Excelente. Ok, Mauro, pues mira, el planteamiento es así. De manera muy puntual queremos que tú nos comentes cómo está la educación hoy en día en el país. Es decir, se escuchan voces por un lado, dicen que la educación que tenemos no es tan mala y que además es construida desde aquí, porque otros sectores dicen que es casi imposible que desde el extranjero o que otras esferas estén imponiendo. ¿Tú cómo consideras que está la educación a grandes rasgos en el país? Yo diría que, si pudiera resumirlo en 3 palabras, la educación está, no en 4, está en vilo. Está en un espacio, un momento de cuestionamiento generalizado en múltiples niveles, precisamente porque el problema educativo nacional es un reflejo de la problemática educativa política a nivel general de nuestro país, ¿no? Se han dado muchas interpretaciones en función de cuáles son las rutas con las cuales se han implementado las políticas educativas en nuestro país. Algunos dicen, bueno, la política educativa es algo que se ha generado dentro de la propia burocracia educativa, se ha generado en la SEP, y esta burocracia se ha asociado con otras instancias para mantener una lógica de gobernanza educativa que responde a intereses nacionales, ¿no? Otros han dicho, la educación mexicana está respondiendo en un tono muy crítico, por cierto, a intereses internacionales, que incluso el propio Andrés Manuel, ¿no?, dijo en el tercer debate que la reforma había sido impuesta por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y en este sentido se dice, la reforma es una imposición de entidades multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial o la OCDE. Yo considero que ambas visiones no comprenden la complejidad del fenómeno educativo en nuestro país, ¿no? La política educativa dominante en nuestro país es el producto de articulaciones en distintos niveles de varios actores, porque efectivamente han coincidido propuestas emanadas de las instancias multilaterales, como por ejemplo la autonomía de las escuelas desde el Banco Mundial o la rendición de cuentas de la actividad del profesorado desde la OCDE, con programas nacionales, como por ejemplo el programa Escuelas de Calidad, ¿no? Y estos han sido recontextualizados en nuestro país, a propósito de varios estudios que se han hecho en nuestras partes, ¿no?, por instancias empresariales, como por ejemplo la Coparmex, ¿no?, o el propio Consejo Coordinador Empresarial, a través de sus organizaciones civiles, ¿no?, que se han ostentado como representantes de la sociedad civil, y en estas se encuentra una amplia gama de actores. Y entonces los empresarios juegan un papel importante, es decir, tal pareciera para muchos que los empresarios solamente podrían sugerir algunas cosas, pero no es así. No, en absoluto. Si vemos incluso el desarrollo de la historia educativa en nuestro país, podemos ver que al menos desde 1965 los empresarios han estado presentes. Los empresarios estuvieron presentes en una primera instancia en cuestión de la formación para el trabajo, o lo que ahorita llamaríamos formación dual. En su momento se llamó, no sé, cambió muchas veces
de nombre esta formación para el trabajo, porque los propios financiadores de los programas con los cuales se buscaba formar para el trabajo eran distintos, ¿no? Por ejemplo, el llamado programa Adiestramiento Rápido de Mano de Obra, hacia mediados del siglo pasado, con apoyo internacional, o la llamada Escuela Empresa, hacia los años 70, ¿no? Que posteriormente fue avanzando en la educación, digamos, para el trabajo hacia los años 90, en el marco de la modernización salinista, y que ahorita regresa, pero es importante porque hay un cambio cualitativo en la intervención empresarial. Antes, los empresarios prácticamente participaban de forma corporativa. ¿A qué me refiero con esto? Cuando había una discusión educativa en el plano nacional, o había una posibilidad de cambio educativo, los empresarios con la Canacintra, ¿no? Es decir, la industria de la transformación, con la Concamín, con el Consejo Coordinador o con la Coparmex, salían y decían a título de clase, a título empresarial, nosotros los empresarios queremos que la educación sea tal y tal y tal. Incluso formaron hacia los años 90 una comisión de educación, la CESI, Comisión Educativa del Sector Empresarial, ¿no? Que desarrolló cuadernos de trabajo, y esos cuadernos fueron tomados en cuenta en la modernización de Salinas de Gortari. ¿Quiénes son los principales actores hoy en día? Ahí está el cambio cualitativo. Hacia el salinismo, digamos, todavía podemos hablar de una intervención corporativa de los empresarios, que era muy fácil identificar. Incluso si hacemos un recuento de los principales actores educativos en política educativa en el salinismo, veremos que de las comisiones importantes que se formaron para la modernización educativa entraban empresarios, representantes de la industria, representantes de la banca y representantes de una entidad bastante nebulosa y cuestionable que se llama Unión Nacional de Padres de Familia. Se crea en 1917-18, que estuvo en contra del artículo 3, que estuvo en contra de la educación carranista, estuvo en contra de los libros de texto gratuitos, estuvo en contra hasta del uso del preservativo hacia finales de los años 20, ¿no? Están en contra del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Una muy cuestionable, pero que está muy conservadora, pero que ha estado generalmente asociada con grupos empresariales, generalmente de la Coparmex, ¿no? O sea, partidarios de la Coparmex, que es una entidad muy de derechas. Ahora, el cambio que vemos es que a partir de Fox, la campaña de Fox también fue una campaña muy interesante, porque casi hacia su final se incorporaron a su campaña organizaciones de la sociedad civil, que en su agenda ponían que se buscara la manera en la cual las organizaciones de la sociedad civil pudieran tener parte en los procesos de gobierno. Fox gana, ya sabemos, con toda esta esperanza, en cierto sentido, que había en la sociedad, el Monos Falles, ¿no? El 2 de julio de 2000, y una de las políticas que ejecutas efectivamente, la apertura a espacios para entidades de la sociedad civil. Esto se hizo en 2004 con una llamada Ley de Fomento para las actividades de organizaciones de la sociedad civil. Totalmente regulado, pues. Sí, regulado totalmente. Entonces, con esto se buscaba que el esquema de gobierno en nuestro país ya no fuera un gobierno netamente vertical, ¿no? Sino fuera un gobierno horizontal, en donde el ciclo de las políticas públicas tuviera un retorno en un sentido, digamos, más igualitario entre los que hacen las políticas y los que las reciben, es decir, los políticos y los ciudadanos, ¿no? Para lo que ocasionó esto, que es algo natural y que incluso los propios liberales del siglo XIX sabían, ¿no? Es que una sociedad tan desigual, una sociedad con tanta pobreza y una sociedad con tanta necesidad de empleo, sea precario, sea superexplotado el trabajo, etcétera, ¿quiénes son los que pueden organizarse, mantener asociaciones, generar estudios, generar redes de trabajo? Los que tienen dinero, es decir, los empresarios en este caso. Entonces podemos ver que en materia educativa, de 2004 a 2007 se formaron alrededor de 6-7 asociaciones civiles que a la larga intervinieron mucho en educación. No lo voy a decir en orden cronológico como se formaron, pero fue en ese periodo. Mexicanos Primero, ¿no? Fue formada por Claudio X González, hijo de Claudio X González, padre, asesor de Salinas de Gortari en inversión extranjera directa. Suma por la Educación, una organización que fundó Teresa Ortuño, quien sería la presidenta de la Comisión de Educación del Senado en el periodo en que se discutió la reforma educativa, ¿no? Empresarios por la Educación Básica, que es una organización que fundó Enrique Madero Bracho, dueño de la minera en Autlán, muy interesada en cuestiones educativas, ¿no? Fundación SM, que es la fundación de la editorial, ¿no? SM, cuya personaje principal es Elisa Bonilla Ríos, actualmente directora general de desarrollo curricular de la SEP, ¿no? Y Ediciones SM es quien hace negocios con la SEP. Entonces, y así algunas otras, ¿no?
Estas asociaciones trabajaron poco a poco, digamos, en conjunto con otros grupos que ya tenían historia en intervención educativa, como la propia Unión Nacional de Padres de Familia, y de facto conformaron un bloque con el cual fueron incidiendo en la elaboración de políticas públicas, dividiéndose el trabajo, digamos, ¿no? Unos hacían trabajo de think tank, como Fundación IDEA, por ejemplo, es un grupo de consultores liberales, ¿no? muy desarrollados. Ellos hacían trabajo de investigación. Por ejemplo, Fundación IDEA sacó una propuesta, un marco general para la evaluación del rendimiento de los docentes en nuestro país, ¿no? Inspirado, pareciera en muchos sentidos, a las reformas en educación en Estados Unidos, el que promovió Bush, la No Child Left Behind, ¿no? Habían otros grupos que hacían trabajo de investigación y de difusión, en el cual el más importante fue Mexicanos Primero, ¿no? Con toda la lana que tiene Mexicanos Primero. En su patronato están los hombres más ricos de este país, hombres y mujeres, está Lebrija también, más ricos de este país, ¿no? Habían otros que hacían prácticamente trabajo político, de movilización de ciertos grupos de identidad, como la Unión Nacional de Padres de Familia. Recordemos en Morelos, cuando en marco de la ACE, el magisterio morelense se organiza y discute, dice no queremos esto, los empresarios a través de estas asociaciones hicieron marchas, ¿no? Somos por la Educación, la Nacional, hicieron marchas, o sea, tenían activismo, digamos, político. Entonces ahí va algo importante. O sea que tú nos estás diciendo que no solamente van en un horizonte o en cierto escenario, sino ya tienen una múltiple ¿cómo lo podemos decir? Pues que ya llegan a sectores que tal vez pudieran decir uno, ¿y ahí para qué? Totalmente. Lo están entonces construyendo de tal forma, como tú lo dijiste, que sean un bloque y que incidan de manera definitiva. Oye, ¿y cuál sería entonces, en este tiempo, el objetivo de ellos? Porque luego el discurso, ¿no? De que están muy preocupados por la educación y que bueno, que de la educación de los niños, el derecho de los niños. ¿Cuál es el objetivo hoy en día? Sí, primero, por ejemplo, aquí radica, en esta problematización, radicaría la importancia de analizar la experiencia internacional, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos cuáles han sido los procesos de reforma, los últimos procesos de reforma en distintos países, vemos justamente que quienes impulsan esta reforma no son únicamente organizaciones nacionales, ni son únicamente entidades multilaterales, ¿no? Sino hay un ir y venir de información, de organización, de perspectivas y de discursos que hay que ir desmantelando. En el caso norteamericano, por ejemplo, a partir de la reforma del principio de los 2000, la que mencionaba hace rato, que ningún niño se queda atrás, se llamó, Michael Apple, educador, pedagogo crítico, él decía, lo que podemos identificar en esta reforma es que hay de facto un bloque que es quien la está impulsando. A ese bloque él la llamó en Estados Unidos modernización conservadora, ¿no? Y decía, este bloque está conformado por neoliberales, neoconservadores y populistas autoritarios, es decir, personas que parten de las bondades del mercado, neoliberales, personas que parten de las bondades de la férrea disciplina, ¿no? Y la industria militarista, los conservadores, y personas que parten de las bondades de los valores tradicionales, los populistas autoritarios, ¿no? En el caso de Estados Unidos. En el caso mexicano, esta coalición, algunos estudios que he trabajado, que he realizado, los he conceptualizado como nueva derecha educativa, ¿no? Justamente porque hay un cúmulo de valores y de intereses muy diversos, por lo cual podemos decir que si la modernización está conformada por tres entidades, ¿no? Definidas, al menos desde el marco Apple, el trabajo de Apple, en el caso mexicano, esta nueva derecha está organizada por think tanks liberales, Fundación IDEA, por ejemplo, fundaciones empresariales como Fundación SM, organizaciones proempresariales como Mexicanos Primero y Suma, y organizaciones confesionales como la Unión Nacional de Padres de Familia. Entonces, una vez que identificamos, digamos, a estos actores, podemos discutir también cuál sería el objetivo. Cuando hablamos de que a los empresarios les interesa intervenir en educación, inmediatamente se piensan dos cosas de base, ¿no? Uno, que quieren privatizar la educación para hacer negocios, es decir, para que ellos sean proveedores del servicio educativo, ¿no? O en su caso, sean acreedores de ciertos beneficios fiscales, es decir, exenciones de impuestos, etc.
Y dos, que ellos buscan generar fuerza de trabajo capacitada para sus negocios, ¿no? Ahora, si bien esos dos elementos se encuentran y se van a encontrar mientras exista el capitalismo, en los intereses del capital por intervenir en educación, no se pueden presentar de manera clara, de manera transparente, justamente, y menos en un contexto de debate nacional, en un contexto en el cual, para bien o para mal, ¿no? Hay un gran sindicato de maestros, del cual una parte es un sector disidente, con una tradición de lucha, del cual se puede también hacer un análisis crítico necesario, ¿no? Pero que está ahí. Entonces yo creo que... Entonces, Mauro, esas dos cosas que tú has planteado no son las únicas. No, en absoluto. Por ejemplo, si vemos... Perdón, sí, porque este es el discurso que desde la visión crítica y de muchas organizaciones sí, es las únicas dimensiones donde han ubicado la parte empresarial de la educación. Sí. Es como tú lo dijiste, privatizar, la otra formar al nuevo capital humano que va a engrandecer su riqueza, ¿no? Sí. No es solamente eso. No, no es solamente eso, o mejor dicho, no sería eso de una manera tan simple, ¿no? O sea, no sería, eso está eso es la columna vertebral, pero se presenta en distintas modalidades, ¿no? Por ejemplo, si vemos los primeros documentos de Mexicanos Primero y los discursos de sus, ya sea de sus intelectuales o de sus voceros, ¿no? Sus dueños prácticamente, ¿no? Ellos mencionaron mucho tiempo impulsar una generación de ciudadanía global en los estudiantes, una ciudadanía global, que es un discurso que se ha impulsado desde la UNESCO, que retomó la OCDE, que utiliza el Banco Mundial, pero que ellos están utilizando en el caso mexicano. Si tomamos este discurso de la ciudadanía global, veremos que no tiene únicamente dimensiones culturales, es decir, yo soy ciudadano del mundo, yo no voy a odiar al extranjero que venga a mi país, yo no voy a odiar los flujos migratorios, yo voy a ir a cualquier parte y cualquier persona puede venir a este país porque todos somos uno. Esa es la visión globalista, esa es la visión, digamos, buena onda, ¿no? Que se le quiere dar. Si vemos que estamos en un contexto de inversión extranjera directa, en el cual las grandes corporaciones lo que hacen es deslocalizar su producción hacia países donde no hay derechos de los trabajadores, donde el mercado de trabajo está desregulado, es flexibilizado, en el caso mexicano hay outsourcing, podemos encontrar también una dimensión productiva de esta lógica de ciudadanía global, porque entonces el egresado de una escuela que encuentre empleo en Walmart, a pesar de que está súper explotado, no va a decir, híjole, una empresa de otro país me está explotando en mi propio país. Y alguien más podría decir, es imperialismo, ¿no? O una visión de cualquier tipo. No, sino hay una aceptación de facto de un proceso de globalización que ha sido injusto y que ha sido desigual como todo desarrollo del capitalismo, ¿no? Esa sería una implicación. Otra, ellos hacen mucha alusión a los valores de la familia. Y si bien en el discurso global de este bloque no predomina el discurso de la Unión Nacional de Padres de Familia, y dígase padres de familia, porque tienen que ser hombres, ¿no? En general los que determinan qué hacer, esa visión de ese regreso, digamos, a una lógica de la familia como punto nodal del desarrollo social, permea en bruto en este conjunto. Pero la pregunta aquí es, ¿qué familia? No están hablando de la familia, de una familia en tanto un conjunto de individuos que se organizan, se apoyan y salen adelante. Se está hablando de un modelo clásico, un padre, una madre, unos hijos. Absolutamente cerrado, sí, sin ninguna posibilidad de... Sí, o sea, por ejemplo, si los vemos de manera aislada, tal vez algunos puedan decir, por ejemplo, Mexicanos Primero, que han sido los que han sabido mover este discurso de manera mucho más, más ágil, ¿no? Puedan decir, no, nosotros queremos que los estudiantes, los niños y las niñas, además simplemente en todo desarrollo, estén bien, ¿no? Entonces, si ellos están bien en una familia, que es una familia homoparental, es correcto. Si ellos están en una familia clásica, es correcto, pero que se respeten sus derechos. Pero si lo vemos en conjunto, y si vemos las políticas que en conjunto han impulsado, la realidad es otra. Entonces aquí habría una dimensión relacional corporativa productiva, una dimensión conservadora en cuanto a la visión de familia, pero un punto central es el hecho de que, todos los que han generado estudios sobre historia de la educación o la historia política de la educación han discutido la importancia fundamental que la educación, o mejor dicho, la educación formal, los sistemas educativos,
tienen en la construcción de los estados nacionales, ¿no? Entonces, llegar a tener control de la educación no únicamente es llegar a tener control, o al menos cierto control, porque las escuelas tienen cierta autonomía relativa con sus decisiones, cierto control de lo que acontece en el aula, es tener control sobre millones de trabajadores de la educación, es tener control sobre una burocracia enorme, sobre fondos públicos enormes, que eso a la larga se repercute en tener poder político. Entonces, si los empresarios no pueden tener poder político en el ámbito de la energía, o no podían tenerlo hasta la reforma de hace algunos años, ¿no? Porque era un bien estratégico de la nación, pero sí pueden tenerlo en el ámbito educativo, tienen una capacidad enorme para poder generar decisiones importantes, que vayan más allá de generar fuerza de trabajo, es decir, capital humano, ¿no? Y que vayan más allá de generar determinada lógica ciudadana. Entonces hay un asunto de productivo, hay un asunto moral, hay un asunto de poder político, pero sobre todo, si englobamos esto, podemos hablar de que hay un proyecto del país. Hay un proyecto del país. Hay un proyecto que no nace con ellos, que se gesta al menos hacia los años 80, cuando los empresarios dijeron, después de la nacionalización bancaria, el Estado no está haciendo bien sus cosas. Entonces ellos contrapusieron esta lógica del Estado con la llamada sociedad civil, y ellos se hicieron con las banderas de la sociedad civil. Dijeron, el rumbo del país tiene que ser definido por la sociedad civil, es decir, por nosotros. Y una visión empresarial del país trasciende todo, la educación, la salud, las pensiones, ¿no? Absolutamente todo, porque genera una ética de lo que tiene que ser el trabajo, de lo que tiene que ser la política, de lo que tiene que ser la salud, de lo que tiene que ser la educación, que en última instancia nos remite a una ética que nos habla de lo que se tiene que hacer para servir a la reproducción de un determinado sistema, que en este caso es el sistema de capital, ¿no? Ok, Mauro, pues vamos a ir cerrando, los tiempos son cortos. Quisiera nada más dos preguntas para cerrar. La primera, ya has hablado, contextualizado el tema empresarial en la educación. ¿Qué hacer o qué empezar a hacer desde la resistencia, desde las organizaciones? Porque, insisto, el planteamiento ha sido solamente en dos cuestiones. Y ahí nos perdemos fácilmente, porque por un lado se dice, bueno, pues es que la privatización todavía va a tardar mucho y a lo mejor a mí no me toca, claro. Y lo otro, pues, es todavía menos creíble, no, pues es que mi niño puede esto. Sí. ¿Qué empezar a hacer? Ese es el primer planteamiento. El primer planteamiento sería aprender de ellos, aprender. Creo que no quiero decir la disidencia, el magisterio democrático, ¿no? El magisterio democrático y las izquierdas en general tienen que aprender mucho de quienes han ejercido el poder político en los últimos tiempos. Voy a decir básicamente tres cuestiones. Primero, generar redes de trabajo, construir redes de trabajo. Este grupo no pudo haber llegado a donde está si no hubiera generado redes de trabajo. Las transformaciones en los esquemas de gobierno a lo largo de los últimos 20 años hablan del paso del gobierno a la gobernanza. El gobierno es una lógica vertical de generación de políticas públicas, la gobernanza es una lógica horizontal, pero que se trabaja con redes de colaboración, que no tienen que ser democráticas, como en el caso mexicano en educación, no son redes democráticas, pero son redes de colaboración, en este caso educativo. Lo primero sería generar redes de trabajo. Trabajar con profesores, profesoras de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, con colectivos universitarios, con grupos llamados intelectuales, yo quiero decir profesores universitarios, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, trabajar en conjunto. Segundo, con ese trabajo generar conocimiento. Lo que han hecho estos grupos es generar muchísimo conocimiento que es bastante fuerte, es un conocimiento muy bien elaborado, ¿no? O sea, si uno se mete a estudiar sus documentos de trabajo, son documentos hechos con mucho cuidado, muy bien fundamentados. Que fácilmente te marea. Que fácilmente te marea. O sea, ya seas un ciudadano entre comillas de a pie, o ya seas una persona entre comillas iniciada en esos debates, fácilmente te marea. Y ahora si eres un burócrata que llegaste ahí por favor o por dedazo, súper fácil, ¿no? Te marea. Entonces, lo segundo sería construir conocimiento, ¿no? Construir conocimiento, pero la diferencia radica en que el conocimiento que ellos construyen, y esa es su principal debilidad, es su talón de Aquiles, es que es un conocimiento hecho desde el escritorio, o hecho desde consultores de la Universidad de Harvard, Fernando Reynolds, o hecho de consultores como Lucrecia Santibáñez, una persona muy brillante, pero que la mayoría de su tiempo está en un cubículo universitario, desarrollando muchas cosas muy interesantes, pero desde un cubículo universitario. O Henry Anthony Patrinos, del Banco Mundial,
en un cubículo universitario. Claro, visitan muchos países porque hay financiamiento, conocen experiencias de las que ellos le llaman buenas prácticas educativas, pero están sustancialmente detrás de un escritorio. La ventaja que se tendría de este lado sería construir conocimiento desde la propia escuela, pero un conocimiento digamos más cuidado, un conocimiento de más trabajo que sirva así como un elemento en última instancia de lucha, pero que sirva también como un asunto de conocimiento del propio entorno. Y el tercero sería que una vez que se han generado redes, que se ha generado conocimiento y que se mantiene a la par la lucha política en las calles, que es fundamental en la contradicción política en la sociedad en la que vivimos, luchar por espacios de representación. Algo que también en algunas ocasiones parecía muy constante en los movimientos democráticos de la izquierda es que quieren mantenerse puros y no quieren mancharse con el gobierno, no quieren mancharse en una posición de deliberación, no quieren mancharse. Entonces pareciera que estamos esperando el día cero en donde las masas se levanten, se arme un proceso revolucionario integral, se forme un nuevo estado de transición y en ese estado de transición, hasta ese momento, nosotros tomemos parte del proceso de deliberación. No lo vamos a ver. Y creo que no se va a ver, o no en muy buen tiempo, por cómo se ve, digamos, el proceso de contradicción social. Creo que lo que se tendría que hacer es luchar por esos espacios, y esos espacios ya están ahí a la vista. Uno, el Consejo para Espacio Social de CONAPACE, ¿no? El CONCE se llama. No recuerdo ahorita el nombre de las siglas, pero es el CONCE. El CONCE, desde que se hizo autónomo el INE a la fecha, ha tenido 22 entidades de la sociedad civil desarrollando propuestas, analizando las formas de evaluación educativa, etc. De esas 22, al menos 9 forman parte de este grupo, o están relacionadas a este grupo, o comparten esta visión. Y en ninguna de esas 22 está el Magisterio Democrático. Del Magisterio del CENTE está uno, que es la Fundación para la Cultura del Maestro, que es una fundación que acompañó el proceso de modernización salinista, ¿no? Que ha estado ahí y del cual se desprende Eduardo Baco, ¿no? Por ejemplo. Dos, las propias subsecretarías del gobierno, ¿no? Las direcciones generales de gobierno. Hay muchos espacios, los propios consejos de análisis de las pruebas, de enlace, de escale, o sea, hay muchos consejos que aparentemente tienen funciones, digamos, de adorno, ornamentales, pero que cumplen una función. Y yo sí considero que mientras, en este caso, el Magisterio Democrático y las comunidades educativas no tengan un espacio ahí, que pueda ser de cuña para que el trabajo de redes que se haga, el conocimiento que se desarrolle y el movimiento político en las calles tenga fuerza, no va a poder generarse ningún cambio. Entonces, primero creo que se tendría que aprender mucho, conocer qué han hecho y aprender. Porque ellos han expropiado muchas cosas. O sea, el asunto de la calidad de educación durante algún tiempo fue una exigencia de los movimientos populares, ¿no? Ellos en el documento de 2018, Mexicanos Primero, que se llama La Escuela que Queremos, citan primero a Vargas Llosa y después citan a Paulo Freire y dicen, como vemos, Paulo Freire y Vargas Llosa en lo sustancial ven lo mismo en la educación. ¿A quién se le ocurre eso? O sea, pero ellos lo han hecho, ellos han expropiado mucho y nosotros creo que no hemos aprendido de lo que ellos han hecho. Y por eso nos marean. Y por eso nos marean. Ok, Mauro, pues vamos a cerrar. Yo quisiera que tú les enviaras un mensaje a los compañeros. Compañeros, ya en algún momento ya hiciste algunos comentarios, pero entonces, ¿qué podríamos decir a los compañeros que están en resistencia, a los compañeros que están construyendo alternativas? ¿Cuál sería el mensaje de Mauro? Bueno, primero, agradecer porque este país en muchos sentidos sigue de pie gracias a la organización de personas comprometidas con la educación, y no solo con la educación, también con la salud, con su trabajo cotidiano, con su trabajo incluso detrás, en muchos casos también, de una mesa burocrática. Yo creo que, además de agradecer el hecho de que su trabajo cotidiano mantenga cierta esperanza de cambio en este país, también invitaría a que los problemas educativos dejen de ser vistos como tal vez los problemas de nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y sean tal vez interpretados como los problemas con los que nos vamos a enfrentar nosotras, se van a enfrentar las generaciones que siguen, y que por lo tanto son problemas que atañen a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida biológica en muchos sentidos, ¿no? Y en ese sentido, la invitación consecuente sería a organizarse, a mantenerse firmes en la crítica, en la disidencia, pero también una crítica autocrítica, ¿no?
viendo cuál ha sido nuestro camino, de qué maneras hemos participado, hacia dónde podemos cambiar nuestra propia participación y en última instancia qué es lo que buscamos con nuestro desarrollo docente, sea en el medio rural, sea en el medio urbano, pero considerando que lo que nosotros hagamos en nuestro trabajo repercutirá en el futuro también de muchas generaciones. Muy bien, pues agradecer, Mauro, a los compañeros que nos siguen a través de las redes sociales, pues de nuevo decirles que sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias son bienvenidas, ojalá que lo sigan haciendo, porque esto nos permite ir cada vez mejorando esta posibilidad de repensar la educación, de construir alternativas educativas. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Mauro. A ustedes, gracias a ustedes.